Es lunes 20 de enero. Abramos el corazón a esta palabra que nos pone en relación entre hermanos y en relación con nuestro Padre del Cielo, por medio de Jesucristo, quien es el unificador, el pontífice, aquel que ha venido a unir lo humano con lo divino, por su sacrificio, por su obediencia, por su amor. Abramos el corazón y dejemos que Dios nos hable. Lectura de la carta a los Hebreos. Todo sumo sacerdote escogido de entre los hombres está puesto para representar a los hombres en el culto a Dios, para ofrecer dones y sacrificios por los pecados. Él puede comprender a los ignorantes y extraviados, porque también él está sujeto a debilidad. A causa de ella tiene que ofrecer sacrificios por sus propios pecados, como por los del pueblo. Nadie puede arrogarse este honor sino el que es llamado por Dios, como en el caso de Aarón. Tampoco Cristo se confirió a sí mismo la dignidad de sumo sacerdote, sino que la recibió de aquel que le dijo: Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. O como dice en otro pasaje: Tú eres sacerdote para siempre según el rito de Melquisedec. Cristo, en los días de su vida mortal, a gritos y con lágrimas, presentó oraciones y súplicas al que podía salvarlo de la muerte, sino escuchado por su piedad filial, y aun siendo hijo, aprendió sufriendo a obedecer, y llevado a la consumación, se convirtió para todos los que lo obedecen en autor de salvación eterna, proclamado por Dios sumo sacerdote según el rito de Melquisedec. Palabra de Dios. Oremos con el Salmo 110. Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Oráculo del Señor. A mí, Señor, siéntate a mi derecha, y haré de tus enemigos estrado de tus pies. Desde Sión extenderé el Señor el poder de su cetro. Somete en la batalla a tus enemigos. Eres príncipe desde el día de tu nacimiento entre esplendores sagrados. Yo mismo te engendré desde el seno antes de la aurora. El Señor lo ha jurado y no se arrepiente. Tú eres sacerdote eterno según el rito de Melquisedec. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, como los discípulos de Juan y los fariseos estaban ayunando, vinieron unos y le preguntaron a Jesús: los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan, ¿por qué los tuyos no? Jesús les contesta: ¿es que pueden ayunar los amigos del esposo mientras el esposo está con ellos? Mientras el esposo está con ellos no pueden ayunar. Llegarán los días en que les arrebatarán al esposo, y entonces ayunarán en aquel día. Nadie echa un remiendo de paño sin remojar a un manto pasado, porque la pieza tira del manto lo nuevo de lo viejo y deja un roto peor. Tampoco se echa vino nuevo en odres viejos, porque el vino revienta los odres, y se pierden el vino y los odres. A vino nuevo, odres nuevos. Palabra del Señor. Comencemos, mis hermanos, esta reflexión de hoy invocando la presencia del Divino Espíritu. Ven, Espíritu Santo, ilumínanos, ayúdanos a comprender la magnitud de la presencia de Dios en nuestra vida, del amor, de la paz, de la fortaleza que Él viene a traernos por medio de Jesucristo, sumo y eterno sacerdote. Ven, Espíritu Santo, ven y llénanos de tu sabiduría, de tu amor, de tu fortaleza y de tu paz. Amén. Hermanos muy queridos, la palabra de Dios en este día nos habla de Jesucristo, el sumo y eterno sacerdote, y hace una comparación del sacerdocio antiguo del templo de Israel con el sacerdocio de Cristo. Para ser sacerdote
dice el escritor sagrado, no es una tradición como antiguamente, sino un llamado, una vocación que el Señor recibe de parte de su Padre a ser pontífice, a ser el puente entre Él y la humanidad. Y Jesús lo acepta. Inclusive el escritor sagrado nos da unas referencias que son dramáticas. Con llantos, con ayunos, con lágrimas, Jesús implora la salvación de ese pueblo que le fue confiado como sumo sacerdote. Y ya no ofrece sacrificios expiatorios externos, sino se ofrece a sí mismo en obediencia, se ofrece a sí mismo en el amor, en la entrega a su Padre Celestial para rescatar a ese pueblo que le fue confiado. Mis hermanos, qué hermoso ver también que ese sumo sacerdocio estaba siendo esperado y añorado, porque hasta ahora era imposible redimir al ser humano hasta que llega Cristo. Y por eso también vamos a encontrar en el Santo Evangelio de hoy una hermosa expresión de esa presencia del Mesías, del novio. Así como se hacía llamar Dios Padre en la antigüedad, el esposo de Israel, ahora Jesús es ese nuevo esposo, el que viene a desposar a ese pueblo con su Dios. También los desposorios son a nivel espiritual. Mi alma se une con Dios por medio de Jesucristo, que es mi pontífice, mi puente, aquel que me conduce al Padre. Y le preguntan a Jesús que por qué sus discípulos no ayunan. Y él dice, porque es que ya ha llegado el tiempo en que el esposo está presente, en que el novio está presente mejor. Porque significa eso que se han cumplido los tiempos mesiánicos y ahora se hace presente ese Salvador, ese Mesías, ese Redentor de parte de Dios. Y ahora hay que celebrarlo. Es tiempo de fiesta. Es decir, estar en gracia de Dios es vivir en la alegría, es vivir en el gozo, es vivir en la esperanza que el Señor está presente con nosotros. Y los ayunos tienen mucho sentido, por supuesto, porque nos ayudan a experimentar ese vacío de Dios que a veces hay en nuestra vida, pero el ayuno nos ayuda también a volver, a recuperar ese encuentro, esa cercanía con Dios. Démosle gracias al Señor, que nos invita a hacer un ayuno con conciencia, a ayunar de tantas cosas innecesarias, a ayunar de aquello que nos roba la paz. ¿Cuántas veces uno se preocupa, se afana por comprar un objeto, por conseguir una cosa, y eso le quita el sueño y lo desespera? Mientras que si nosotros renunciamos a cosas que son innecesarias y ayudamos a los demás, podemos ejercer un verdadero sacrificio de amor, ser pontífices, acercar a otros a Dios. También esa es nuestra tarea como cristianos, ser pontífices por medio de nuestros ayunos, de nuestros sacrificios, permitir que otras personas se acerquen a Cristo. Que el Señor te bendiga, te acompañe y te proteja en este día y te conceda su santa bendición en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.